Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 31 de agosto, el último día de este mes de agosto. Bendito sea Dios. Celebramos la fiesta de San Ramón Nonnato, ¿sí? Así que oramos el día de hoy, sobre todo por las mujeres que se encuentran embarazadas o en peligro de perder a su bebé, para que San Ramón interceda por ellas. El texto que se nos presenta para hoy en la liturgia está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar al respecto entonces de este texto bíblico? Qué importante es reconocer la fuerza de Dios en nuestras vidas, sobre todo en los momentos de debilidad, en las pasiones desenfrenadas, en los momentos de pecado. Allí se manifiesta la fuerza de Dios. Hoy se nos habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Evidentemente hay infestaciones del mal, presencias demoníacas, o también como se dice en la iglesia, al hacer exorcismos, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden estar poseídas por un espíritu inmundo, por el demonio. Pero bueno, el tema de la posesión es algo radical que viene por una brujería, por participar en juegos de Ouija, por un pacto satánico y por cosas que tienen que ver directamente en que yo haya aceptado el mal en mi vida. Pero bueno, si no es así, ustedes tranquilos. ¿Pero por qué hablamos de esto? Por lo que manifiesta hoy el texto bíblico. ¿Pero qué tipos de demonios debemos de vencer? Demonios en nosotros que nos llevan al pecado. ¿Por qué? Porque cada pecado tiene un demonio, nos dice la tradición de la iglesia. Sí, por ejemplo, el pecado de la ira, también venzamos ese demonio. El pecado de la lujuria, venzamos ese demonio. El pecado del materialismo, el pecado del egoísmo, el demonio o el espíritu que nos lleva a la crítica desenfrenada hacia el prójimo. Sí, el pecado no solo de la ira, sino especialmente de la sed y hambre de venganza y falta de perdón. También muchas veces debemos de vencer esos males y esos demonios que son silenciosos, que nos atacan y que nos quieren hacer caer en sus garras, alejándonos del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Por eso aquel espíritu inmundo también grita cuando Jesús está allí. Y es precisamente eso. ¿Cómo no el mal se va a sentir aterrorizado con la presencia de Jesús en su vida? Y para tener presente a Jesús en nuestras vidas debemos de ser personas de oración constante, de rezo del Santo Rosario, de Eucaristía diaria, de escucha y práctica de la palabra, de caridad fraterna con el prójimo y otros tantos elementos y herramientas que tenemos para vencer al mal. Al mal le da miedo un cristiano convencido de su fe y que vive su fe, así como se oye. Llama la atención porque aquel mal reconoce a Jesús. Dice el texto, empieza diciendo que Jesús fue a Cafarnaúm y estaba en la ciudad de Galilea enseñando a la gente y todos se asombraban porque hablaba con autoridad, hablaba de Dios, del reino. Así es, una persona auténtica que impacta es aquella persona que habla de la presencia de Dios en su vida, que vive con la presencia de Dios en su vida. Va a hablar más que 1000 palabras el testimonio de una persona que convenza a los demás con su forma de vivir, con su forma de actuar, con su forma de ser. Y no necesariamente fanfarroneando por algo que sabemos que no vive nadie o que no está viviendo en su vida. Es importante saber cómo aquel espíritu reconoce a Jesús, ¿sí? Un hombre tenía un demonio, dice, y se puso a gritar: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret?».
Reconoce aquel demonio a Jesús. Y la pregunta es, si el demonio tiene la capacidad de reconocer a Jesús, ¿será que yo puedo reconocer a Jesús en este momento de mi vida? ¿Será que puedo reconocer su presencia en mi vida? ¿Será que puedo reconocerlo a pesar de mis achaques, a pesar de mis limitaciones y de mis pruebas? ¿Estaré reconociendo a Jesús en mi prueba? ¿No será que lo estoy rechazando? Es importante reconocer a Jesús en el rostro, especialmente del hermano que sufre, en el rostro de aquel que necesita mi mano, en el rostro del niño que está en la calle, en el rostro de aquel enfermo. Por lo menos llamarle y comunicarme en el rostro de alguien que está necesitando una palabra de aliento, de alguien que está alejado de la presencia de Dios, de alguien que ya no tiene esperanza en su vida, de alguien que está muy triste porque ha perdido a alguien. Sí, ahí debemos de reconocer el rostro de Dios. Y por eso hoy Jesús nos invita a reconocerlo. Si el mal lo puede reconocer, ¿cómo no puedo reconocer a Dios? Porque muchas veces sí le damos cabida al mal en nuestras vidas sin darnos cuenta, alejándonos de Dios, de la oración, de la perseverancia en los sacramentos, de la Santa Misa, de la iglesia, de la comunidad. Y entonces le damos cabida al mal. Y con cuánta razón el mal nos ataca tan fácilmente y nos hace caer y nos vence. ¿Por qué? Porque no lo estamos atacando de raíz, porque nos estamos identificando más con el mal que con el bien, más con Satanás que con Jesús nuestro Señor. Por eso hoy es fuerte también el texto bíblico. Jesús le ordena a aquel mal, cállate y sal de aquel hombre. Entonces el demonio, dice, salió y todos se quedaron espantados, ¿sí? Y se preguntan, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y los espíritus salen. La palabra de Dios sigue teniendo autoridad. No tengas miedo. Jesús sigue venciendo tus problemas. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, se puso por encima de nuestros problemas, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestras enfermedades, por encima de todo aquello que pueda robarle la paz y ponga preocupación en el corazón humano. Jesús está por encima, mi hermano, mi hermana, de todas tus circunstancias. No lo dudes. Pídele a Jesús la fuerza en la fe. Pídele que te bendiga y que te acompañe. Pídele que te dé la gracia de perseverar. Pídele que aumente en ti la esperanza y la caridad. Jamás el Señor te va a desamparar. Jamás el Señor se irá de tu lado. Jamás el Señor te dejará sola. Nunca. El Señor siempre estará allí para animarte, para fortalecerte. Hoy también el Papa Francisco nos deja un mensaje al respecto del texto que estamos meditando de San Lucas 4. Las tentaciones vuelven siempre. El mal espíritu no se cansa nunca. Vigilancia y discernimiento. Vigilancia. La Iglesia nos aconseja siempre el ejercicio del examen de conciencia. ¿Qué ha sucedido hoy en mi corazón? ¿Ha venido este demonio educado con sus amigos conmigo? Discernimiento. ¿De dónde vienen los comentarios, las palabras, las enseñanzas? ¿Quién dice esto? Discernir y vigilar para no dejar entrar a quien engaña, a quien seduce. Pidamos al Señor esta gracia, la gracia del discernimiento y la gracia de la vigilancia. Esto nos dijo el Papa el 9 de octubre del año 2015. Estamos constantemente en un combate espiritual, combatiendo al mal, combatiendo al demonio y nunca nos da tregua. Por eso debemos de fortalecernos en la fe, visitar al Santísimo cada día. Ojalá pases a tu parroquia, ojalá pases a un templo, rezar el Santo Rosario, yendo a la participación de la Santa Eucaristía, teniendo caridad con el prójimo y actuando de una forma en la cual podamos agradar a Dios. Y de esa manera tenemos la certeza de que el mal escapará de nosotros. Bueno, pues te animo para que sigas adelante en tu camino de fe y perseverando en la misericordia hacia los demás. Y claro, y perseverando en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo, en tu pastoral. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.